Los Texarkana Moonlight Murders fue una serie de ataques y asesinatos en serie, sucedidos a principios de 1946 en la ciudad de Texarkana y en otras zonas vecinas de los estados de Texas y Arkansas. Las víctimas eran parejas jóvenes, quienes eran atacadas las noches de fines de semana, cuando se encontraban estacionados en lugares aislados y solitarios. Entre el 22 de febrero y el 3 de mayo de 1946, 8 personas fueron atacadas por un individuo conocido como el fantasma de Texarkana o el asesino fantasma. El pánico que provocaban los ataques hizo que los residentes establecieran toques de queda y agotaran los suministros de armas, candados y municiones de las tiendas en un intento de protegerse del escurridizo criminal. El primer ataque sucedió el viernes 22 de febrero de 1946, cuando alrededor de las 11:45 de la noche, un joven de 25 años llamado Jimmy Hollis y su novia Mary Jean Larry de 19 aparcaron su auto en un camino aislado, a las afueras de la ciudad de Texarkana en Texas, después de haber visto una película. 10 minutos después, un hombre que usaba una máscara de tela blanca, la cual lucía como una funda de almohada con 2 cortes en la zona de los ojos, se acercó a la puerta de Jimmy y alumbró su ventana con una linterna. Cuando Jimmy confrontó al desconocido, este le dijo que no quería asesinarlo y que hiciera lo que le pedía. Asustados, Jimmy y Mary salieron del auto y el enmascarado le pidió al primero que se quite la ropa interior. Tras obedecer, el sujeto golpeó a Jimmy 2 veces en la cabeza con un revólver. El golpe fue tan fuerte que pareció un disparo, aunque en realidad fue una fractura. Ya que pensó que se trataba de un ladrón, Mary le mostró la cartera de Jimmy al agresor y le dijo que no tenían dinero. Acto seguido, el enmascarado golpeó también a Mary y luego le ordenó que se levantara y corriera hacia la carretera. Poco después, el enmascarado le preguntó por qué corría y cuando ella le respondió que él se lo había ordenado, el desconocido la llamó mentirosa y la atacó sexualmente con el cañón de su pistola. Cuando el atacante divisó los faros de un automóvil que se aproximaba, escapó y Mary corrió para alertar a los residentes del área. Jimmy recobró el conocimiento después y alertó a un conductor que pasaba, quien también llamó a la policía. Las autoridades llegaron al lugar media hora después, pero no había rastro del misterioso enmascarado. Luego de recuperarse de sus heridas, Jimmy y Mary dieron descripciones de su atacante, aunque éstas eran un poco diferentes. Mientras que Mary afirmó que el enmascarado era un hombre afroamericano de piel clara, Jimmy dijo que era un hombre caucásico bronceado de unos 30 años. Sin embargo, no estaba seguro de haber distinguido sus rasgos con exactitud, ya que la linterna con la que el sujeto le apuntó lo había cegado. Luego de escuchar estas descripciones contradictorias, los investigadores empezaron a creer que en realidad Mary y Jimmy conocían a su atacante y que lo estaban encubriendo. No obstante, los jóvenes negaron esta posibilidad y la policía se quedó sin pistas viables. El segundo ataque ocurrió la mañana del 24 de marzo de 1946, cuando Richard Griffin de 29 años y su novia Polly Ann Moore de 17, fueron encontrados sin vida en el auto de Richard, por otro automovilista que pasaba por la zona. El testigo se acercó a la escena, cuando vio el vehículo aparcado en un carril a 91 metros al sur de la Interestatal 67, en el condado de Bowie en Texas. Richard se encontraba de rodillas entre los asientos delanteros, sus bolsillos estaban vueltos del revés y su cabeza estaba apoyada en las manos, las cuales se encontraban cruzadas. Polly estaba boca abajo en el asiento trasero, y al igual que Richard había recibido un impacto de bala en la nuca.
Una mancha de tierra empapada de sangre cerca del auto sugería que la pareja había sido asesinada fuera y vuelta a poner en el vehículo. Además, se encontró un casquillo de cartucho de calibre 32, el cual parecía pertenecer al arma homicida. El tercer ataque sucedió alrededor de la 1:30 de la mañana del 14 de abril de 1946, cuando un adolescente de 17 años llamado Paul Martin fue visto por última vez recogiendo a Betty Jo Booker de 15 años, de su recital musical escolar. Horas después, a las 6:30 de la mañana, Paul fue encontrado tendido sobre su lado izquierdo, junto al borde norte de la calle North Park Road. Al otro lado de la carretera, se encontró sangre junto a una valla y se determinó que Paul había sido disparado 4 veces en zonas como la nariz, las costillas, la mano derecha y la nuca. Betty sería encontrada tendida detrás de un árbol a las 11:30 de la mañana, a casi 3 kilómetros del cuerpo de Paul. La joven tenía la mano derecha en el bolsillo de su abrigo y había recibido 2 disparos, uno en el pecho y otro en la cara. El arma era la misma que en el caso anterior, ya que era de calibre 32. El auto de Paul fue hallado a casi 3 kilómetros de su cuerpo y a casi 5 kilómetros del cuerpo de Betty. Este había sido aparcado fuera del parque Spring Lake y tenía las llaves puestas. Cuando se realizó una autopsia, se determinó que la pareja se había resistido intensamente al ataque. El quinto ataque se produjo el viernes, 3 de mayo, poco antes de las 9 de la noche, cuando un hombre de 37 años llamado Virgil Starks y su esposa Katie de 36, se encontraban en su casa junto a la carretera 67 Este. Virgil recibió 2 disparos en la nuca desde una ventana cerrada, cuando estaba sentado leyendo en un sillón. Katie llamó 2 veces a la policía, antes de recibir 2 disparos en la cara desde la misma ventana. Afortunadamente, se repuso y logró escapar para pedir ayuda. Otra vez no quedó rastro del delincuente, aunque sí se descubrió una linterna de color rojo, que se creyó era la misma con la que el desconocido había apuntado a Jimmy Hollis. Los agentes no relacionaron públicamente el ataque de Jimmy y Mary con los ataques posteriores hasta el 11 de mayo, luego de que el Texarkana Gazette publicara una entrevista con Mary. Después de que se sospechara que los casos estaban relacionados, el delincuente recibió el apodo del asesino fantasma, se interrogó a más de 200 personas y se descartaron numerosas pistas falsas. Además, los detectives intentaron ponerle una trampa al agresor, para lo cual convocaron a adolescentes como señuelos, e incluso ellos mismos se ofrecieron estar en las escenas con otros compañeros o con maniquíes. Sin más pistas, la policía hizo un llamamiento para que cualquiera denunciara a algún sospechoso, que poseyera una linterna como la encontrada en la escena del crimen de Virgil Starks. Lamentablemente, no se pudo hacer un retrato robot del delincuente, ya que nadie había visto con certeza la apariencia del atacante. Tras el asesinato de Virgil Starks, las autoridades bloquearon la autopista 67 Este y se dispuso una cantidad de 47 agentes para trabajar en la investigación. Además, varias autoridades de Texas y Arkansas se sumaron para cubrir el área del crimen y se hizo pública una recompensa de $8,000, la cual fue aumentando con el pasar del tiempo. Durante la investigación, se dudó que el asesinato de Virgil Starks fuera el mismo del de los otros crímenes, ya que el arma homicida era una de calibre 22 y no una de 32. Tiempo después, en noviembre de 1948, las autoridades dejaron de considerar que el asesinato de Virgil Starks estuviera relacionado con los 2 asesinatos dobles. El pánico hizo que surgieran rumores, los cuales decían que el asesino había sido capturado y recluido en secreto.
Además, las oficinas de la policía y de los periódicos locales se inundaban con llamadas que preguntaban por noticias o que señalaban como culpables a personas inocentes. Por otro lado, algunos jóvenes se estacionaban a propósito en calles desiertas con la esperanza de detener al agresor o incluso, uno de ellos intentó perseguir al pasajero de un bus al que creía sospechoso. La policía se topó con varios casos similares y le pidieron a los adolescentes que no jugaran a ser policías. Uno de los principales sospechosos era un ladrón de autos de 29 años llamado Joel Sweeney, cuya esposa lo señaló como autor de los crímenes. Sin embargo, la esposa cambió varias veces su versión y los detectives pensaron que trataba de encubrir su participación. Así, sin ninguna prueba viable, Sweeney tuvo que ser descartado como sospechoso. Más tarde, los expertos forenses intentaron establecer un perfil del asesino, al cual describieron como un individuo de entre 35 y 50 años, quien parecía estar motivado por un fuerte impulso sexual y sádico. Además, se creyó que no era oriundo de la zona donde cometía los crímenes y que planeaba sus ataques con bastante antelación, ya que parecía estar bastante consciente de la actividad policial. A lo largo de la investigación, se entrevistó a casi 400 sospechosos y se descartó a 9 personas que dijeron ser el asesino fantasma. Uno de ellos era Henry Tennyson, un joven de 18 años, quien se quitó la vida en 1948 y dejó una nota diciendo ser el autor de los decesos de Betty Booker, Paul Martin y Virgil Starks. Henry estudiaba en la misma escuela que Betty y formaba parte del grupo musical de la escuela al igual que ella. Sin embargo, uno de sus amigos desmintió que fuera el asesino fantasma, ya que supuestamente él y Henry se encontraban en otro lugar durante los crímenes. Otro sospechoso era un joven de 21 años llamado Ralph Baumann, quien afirmó haber despertado de un aparente estado de fuga, luego de lo cual descubrió que su rifle había desaparecido. Ralph dijo que cuando oyó que el sospechoso de los crímenes se parecía a él huyó a Los Ángeles, ya que sospechaba que él mismo era el asesino fantasma. A pesar de que luego se entregó a la policía y que confesó haber ultimado a 3 personas en Texarkana, la policía concluyó que Ralph solo era un desequilibrado mental. Además que luego supieron que había sido expulsado del ejército por tener comportamientos psiconeuróticos. Otro sospechoso era un hombre llamado Earl Cliff McSpadden, quien fue encontrado fallecido el 7 de mayo de 1946 en unas vías de ferrocarril a 26 kilómetros al norte de Texarkana. Aunque un tren que pasó media hora antes de su encuentro le había cercenado el brazo y la pierna izquierdos, la autopsia reveló que McSpadden había perdido la vida antes de ser colocado en las vías. Algunos creyeron que el hombre era la 6ª víctima del fantasma, mientras que otros pensaron que en realidad él era el asesino y que había decidido quitarse la vida. Esta afirmación se respaldaba en el hecho de que el fantasma no volvió a cometer más crímenes, aunque al igual que las demás propuestas, esta teoría nunca pudo ser confirmada. Así, la identidad del asesino fantasma permanece como un misterio hasta el día de hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.